Bueno, yo voy a hablar acerca de la tercera ley de la termodinámica. Y bueno, esta tercera ley también se conoce como teorema de Nernst o postulado de Nernst, porque la persona que lo describió en un inicio, en 1906, fue Walter Nernst. Y esta ley nos nos explica la relación que existe entre la entropía y la temperatura. También, bueno, debido a esto hace referencia al cero absoluto. Y bueno, Walter Nernst en 1906 lo definió como que no se puede enfriar un sistema al cero absoluto en un número de procesos finitos. Esto es inaccesible. Solo es posible acercarse, pero nunca alcanzar el cero absoluto. Y bueno, tenemos como referencia la ecuación de cambio de la entropía, es delta S. Y en este punto, al momento de que llegamos, o bueno, nos vamos acercando al cero absoluto, la entropía, lo que pasa con la entropía es que toma un valor mínimo y se vuelve una constante definida. Esto se debe a que a la temperatura del cero absoluto un sistema se va a encontrar en un estado básico y por lo tanto los incrementos de la entropía en esta situación particular se van a dar únicamente si si generamos este estado básico. Un ejemplo de esto es la nebulosa Boomerang. La nebulosa Boomerang es es en el espacio, es una protonebulosa planetaria que se encuentra en la constelación de Centaurus y su temperatura es de menos 272 grados centígrados, lo cual equivale a un Kelvin. Esto es lo más cerca que hemos llegado al cero absoluto, a un Kelvin. Y bueno, nosotros sabemos que en cualquier proceso, cuando tenemos una temperatura, pues en nuestro sistema físico esto cuenta con vibración, rotación y traslación molecular, debido a precisamente pues el calor que hay en el sistema. Pero cuando estamos hablando del cero absoluto, teóricamente las partículas físicas deberían detenerse, no deberíamos tener ni vibración, ni rotación, ni traslación molecular de ninguna manera. Y bueno, algunos teoremas y enunciados de esta ley, que define esta ley, que la componen, son el teorema de Nernst, el enunciado de Nernst-Simon, el enunciado de Planck, el teorema de la inexhaustibilidad del cero absoluto y el cuarto postulado de Galen. El teorema de Nernst es una consecuencia del tercer principio de la termodinámica. Esta ley nos permite encontrar lo que es el valor absoluto de la entropía y esto pues no se puede llevar a cabo mediante la termodinámica clásica. Y bueno, lo que establece es que una reacción química entre fases puras cristalinas que ocurre en el cero absoluto no produce ningún cambio de entropía. Esta ley precisamente nos tiene una pues como limitación, por así decirlo, que es precisamente que esto se da en sustancias puras cristalinas, no puede darse en cualquier otra sustancia. El enunciado de Nernst-Simon habla de que, bueno, establece que el cambio de la entropía que resulta de cualquier transformación isoterma reversible de un sistema tiende a cero según la temperatura se aproxima a cero. Esto lo vimos en una de las clases, de las últimas clases precisamente, donde hablamos que para cualquier proceso isotérmico reversible en el cual se va a absorber una cantidad de calor QR a una cierta temperatura, el cambio entrópico que está involucrado va a ser simplemente este calor dividido entre la temperatura. Y precisamente, pues si tenemos una temperatura cercana a cero, pues esto se supone que la entropía pues también tiende a cero. El enunciado de Planck lo formuló pensando pues, en una condición para la desaparición de la entropía en todos los cuerpos a medida que la temperatura se va acercando al cero absoluto y lo estudió a través de la probabilidad termodinámica. Establece que para una temperatura cercana a cero, la entropía de cualquier sistema en equilibrio se va a aproximar a una constante que va a ser independiente a todas las más variables termodinámicas. Y bueno, otra como
como definición que nos da esta ley es precisamente lo que es el cristal perfecto. Establece que la entropía de un cristal perfecto, de cualquier elemento a una temperatura de cero absoluto va a tender a cero. Sin embargo, esto no considera que los cristales reales son formados a temperaturas que son mayores a cero. Por lo tanto, esto implica que van a tener defectos que no van a ser eliminados y por lo tanto no van a ser eliminados al ser enfriados y por lo tanto van a seguir teniendo cierto calor, cierta entropía en el sistema. Entonces, como no son cristales perfectos, la información necesaria para describir los defectos existentes va a incrementar la entropía del cristal. Por lo tanto, a 0 Kelvin, los cambios de entropía para las reacciones relacionadas con la formación de materia teóricamente son 0. Sin embargo, pues bueno, de acuerdo a la segunda ley, esto nos lleva a una contradicción, porque la segunda ley nos dice que siempre el calor va a fluir del cuerpo que es más caliente al que es menos caliente, y por lo tanto esto implica que siempre vamos a tener un flujo de calor pues con el entorno, ¿no? Lo cual nos impediría llegar al cero absoluto. Hay una serie de consecuencias que se derivan de esta ley y una de ellas es el comportamiento de los coeficientes termodinámicos. Cuando nuestra temperatura se va acercando al cero absoluto, hay otras variables que también se van acercando al cero, como es la capacidad calorífica, presión constante y volumen constante, y los coeficientes de expansión térmica y pues valores similares. Esto se cuestionó en algún momento, pero después se descubrió que el valor no nulo de la entropía es en una sustancia a una temperatura igual a cero, está asociado con los estados metaestables de la materia, y pues esto no puede ser considerado como equilibrio termodinámico. Bueno, esta es una gráfica de cómo se comporta la entropía respecto a la temperatura. Podemos observar que cuando la temperatura tiende a cero, la entropía empieza a tomar un valor mínimo y constante, definido. Sin embargo, como podemos ver, no llega precisamente al cero absoluto. Y pues bueno, a diferencia esta tercera ley de la termodinámica no cuenta con muchas generalidades como las cuentan las otras leyes. Esto debido pues precisamente a que es válido para un tipo de sustancia cristalina, y no puede aplicarse para otro tipo de sustancias. Y bueno, algunos avances de la física, debido a esta ley, de acuerdo a la materia condensada, son la superfluidez, la superconductividad, las técnicas de enfriamiento por láser, el condensado de Bose-Einstein y los gases superfluidos de Fermi. Un ejemplo de esto es la superfluidez. Esto se debe a que cuando nosotros tenemos muy bajas temperaturas, lo que pasa es que la materia pierde fricción interna entre moléculas. Esta fricción interna entre moléculas es lo que nosotros conocemos como viscosidad. Y el hecho de que una sustancia, un material pueda fluir depende de la viscosidad. Entonces, al momento de que se pierde la viscosidad, pues el elemento puede fluir sin mayor problema. Sin embargo, pues a estas temperaturas es obvio que no todos, bueno, literalmente casi todos los elementos no pueden estar en estado líquido. Generalmente están en estado sólido porque están congelados. Entonces, el único elemento que es como una excepción de esto es el helio, el cual a presión atmosférica y a una temperatura muy cercana al cero se mantiene en líquido. Y por lo tanto, esto se convierte ya en un superfluido. Y bueno, voy a mostrar un ejemplo de acerca de precisamente la tercera ley. Announced his heat theorem, which would later become known as the third law of thermodynamics. This can be exploited when storing and using gases. For example, carbon dioxide as a gas has a high entropy and a relatively high temperature. We can reduce both by solidifying CO2 into a snow-like consistency.
By releasing the pressure, some of the liquid carbon dioxide vaporizes and causes a rapid temperature drop, and this extreme cold makes the substance solidify. I've made dry ice. Similarly to the zero. O sea, bueno, lo que pudimos observar en este video fue que al momento, nosotros primero tenemos el dióxido de carbono, lo tenemos con cierta presión y cierta temperatura. Entonces, al momento de que nosotros liberamos la presión, hay una caída muy drástica de la temperatura. Y entonces esto da lugar a que podamos obtener un cambio como en el estado de la materia y pues se termina convirtiendo en un hielo sólido. Y bueno, iba a poner un ejemplo de algún problema para esto. En realidad, esta tercera ley, pues todo lo que pude encontrar de la información fue que se debe mucho, cuando nosotros llegamos a unas temperaturas muy bajas, todo lo que sucede con la materia en este punto debe ser analizado desde la parte de la mecánica cuántica. Se dan muchos fenómenos cuánticos precisamente a estas temperaturas porque todo es a nivel de los átomos. Entonces, pues uno de los ejemplos que encontré fue acerca de los refrigeradores cuánticos. La verdad es que fue un poco complicado de entenderlo, por eso no lo puse en la presentación. Pero bueno, todos los ejemplos que existen y las aplicaciones pues son básicamente de los fenómenos cuánticos que se dan a esta temperatura.